Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Vos. Pueden sintonizarnos cada sábado a partir de las 9 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Además, nuestras ediciones de Derechos Humanos Pa' Vos son retransmitidas los días domingo de 7 a 8 de la mañana. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube buscándonos como CODES, CODHEZ, CODES. Y también pueden visitar nuestra página web www.codes.ong. Nosotros continuamos conversando sobre derechos humanos en esta hora de programa, sobre todo en el marco del Día de los Derechos Humanos conmemorado cada 10 de diciembre, una fecha que nos invita a evaluar los avances de la lucha de la humanidad por sus derechos y también a renovar las maneras de movilizarnos contra viejos desafíos que se mantienen vigentes en forma de pobreza, de desigualdad, de violencia, de exclusión y de discriminación. Esta fecha también busca hacernos más conscientes de nuestros derechos y de las vulneraciones a estos. Y uno de los derechos más vulnerados en el Zulia es el derecho a una alimentación adecuada. Y hablar de este derecho implica remitirlo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en la que se establece a este derecho como parte importante del nivel de vida adecuado. Y este derecho está amparado a su vez por tratados regionales y constituciones nacionales. Además, este derecho a la alimentación de algunos grupos ha sido reconocido en varias convenciones internacionales. En nuestra Constitución venezolana, el artículo 305 señala la obligación que tiene el Estado venezolano de garantizar la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y también el acceso oportuno y permanente a estos por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, los resultados de la encuesta sobre seguridad alimentaria en Maracaibo 2020, realizada por CODES, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, evidencia la cronicidad de la inseguridad alimentaria en Maracaibo sin que hasta el momento se haya tomado alguna medida eficiente para contrarrestarla. Es decir, un contrasentido a lo expuesto en el artículo 305 de nuestra Constitución. Esta encuesta realizada por CODES fue aplicada en 800 hogares de la capital zuliana de Maracaibo del 19 al 29 de septiembre de este año 2020 y estudia la experiencia de las familias en los últimos 3 meses con respecto a su alimentación y si ésta se ha visto afectada por dinero u otros recursos. Para conocer más sobre estos resultados, para en concreto conocer cómo es esta situación en los hogares maravinos, estaremos conversando con el doctor Juan Berríos Ortigosa, abogado y coordinador general de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Bienvenido, Juan, a Derechos Humanos Pa' Vos. Hola, buenos días. Un saludo para toda la audiencia de Derechos Humanos Pa' Vos, el programa de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Juan, CODES presentó el reporte preliminar de los resultados de la encuesta sobre seguridad alimentaria en Maracaibo 2020. ¿Qué datos se destacan sobre la alimentación de los maravinos en comparación con el año pasado? Con respecto a los resultados de 2019 y también a los de 2018, cuando realizamos nuestra primera encuesta, los datos en esta oportunidad evidencian que hay una constante en la situación de inseguridad alimentaria, en las experiencias de inseguridad alimentaria en los hogares de Maracaibo. Se trata de una crisis prolongada, de una crisis estructural, crónica, arraigada y por lo tanto más retadora para su resolución. Al preguntar en los hogares sobre si alguna vez en los últimos 3 meses por falta de dinero u otros recursos se preocuparon porque los alimentos se acabaran, la respuesta fue afirmativa en 8 de cada 10 hogares. En 8 de cada 10 hogares también se quedaron sin alimentos, en 8 de cada 10 hogares los adultos dejaron de tener una alimentación saludable, tuvieron una alimentación poco variada, comieron menos de lo debido y sintieron hambre pero no comieron, por destacar algunas de las tasas, de las situaciones de inseguridad alimentaria que se reportaron. En referencia a la situación de niñas y adolescentes, pues es algo similar a lo que viven los adultos en el hogar.
y bueno, en 7 de cada 10 hogares, niñas y adolescentes dejaron de tener una alimentación saludable, tuvieron una alimentación poco variada, comieron menos de lo debido, se les disminuyó la cantidad de comida servida, y en 4 de cada 10 hogares, por ejemplo, comieron solo una vez o nada durante el día. Todo esto supone que las tasas de inseguridad alimentaria sean bastante altas, y en líneas generales, pues la inseguridad alimentaria de tipo grave alcanza a 7 de cada 10 hogares en Maracaibo. El alto costo de los alimentos se viene presentando como un impedimento cada vez más grave para acceder a una alimentación adecuada y suficiente, y en esta oportunidad ha representado un incremento bastante preocupante. El alto costo de los alimentos de seguro es uno de los más graves impedimentos para acceder a ellos. De hecho, cuando se preguntó sobre qué afectaba más, si el alto costo o la escasez, 9 de cada 10 hogares respondieron que el costo, ¿no? Y nosotros, de acuerdo a un monitoreo de oferta y precios de alimentos que hacemos desde la primera quincena de octubre de 2018, hemos notado, por ejemplo, que los cortes de carnes de res han aumentado en Maracaibo más de 1.000.000%, que las distintas presentaciones de pollo han aumentado casi 900.000%, y que los granos han aumentado 1.700.000% en promedio, ¿no? Desde octubre de 2018. Así, por ejemplo, si comparamos también con la capacidad de compra que se tenía del salario mínimo en octubre de 2018, bueno, en aquella época ya se trataba de un salario mínimo bastante bajo, de unos $14.39, o equivalentes a esa cifra, de acuerdo a la tasa de cambio de aquel momento. Bueno, con esos $14.39 se podían comprar 8 kilos 600 gramos de costilla de res, y en esta oportunidad, con el salario mínimo equivalente a 37 centavos de dólar para la segunda quincena de noviembre de este año, apenas se podían comprar poco menos de 200 gramos de costilla, ¿no? Y esto es una situación que se presenta de manera similar con respecto a casi todos los alimentos. Destacamos también el caso de la harina pan, que esa harina, la harina de maíz, en octubre de 2018 valía 62 centavos de dólar, y en esta oportunidad, en promedio, para la segunda quincena de noviembre en los mercados de la ciudad se encontraba a $1.12, lo que evidencia incluso también un aumento en uno de los alimentos más importantes de la dieta. Ante los ínfimos ingresos mensuales, las familias maravinas siguen dependiendo de la ayuda de familiares para la compra de alimentos en los hogares en Maracaibo. Cuéntanos más sobre esto. La dependencia de los hogares de Maracaibo con respecto a las ayudas de familiares que se encuentran en el exterior es algo característico de estos tiempos. Es una situación que hemos registrado desde 2018, cuando hicimos nuestra primera encuesta. Y sobre ello hay que decir que en esta oportunidad, cuando se preguntó sobre si algún familiar cercano, es decir, padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija o pareja, habían emigrado, pues la respuesta fue afirmativa en la mitad de los hogares de Maracaibo. Casi todos esos familiares que emigran ayudan a quienes se encuentran aquí en la ciudad, y bueno, para dar algunos datos sobre esto, en 4 de cada 10 hogares de toda la ciudad se percibe una contribución mensual de familiares que se encuentran en el exterior, y en 3 de cada 10 hogares la ayuda mensual oscila entre $11 y $50. Se trata de una ayuda que es fundamental para la alimentación, considerando pues los bajos ingresos que reportan los hogares de Maracaibo. Estamos hablando de que en líneas generales la mitad de los hogares de Maracaibo reportaron ingresos inferiores a $4.75 al mes, según nuestros datos de la encuesta. Mientras que esa misma cantidad de hogares declaró gastos en alimentos entre
$4.75 y $16.62. Datos muy lamentables, muy duros, pero que son realidad y que están recogidos en el reporte preliminar sobre seguridad alimentaria en Maracaibo 2020 que realizó la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, y sobre el que continuaremos conversando en el siguiente segmento. Por lo pronto nosotros hacemos una breve pausa en Derechos Humanos Pa' Vos y al corte regresamos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Ya regresa Derechos Humanos Pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Seguimos en Derechos Humanos Pa' Vos, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, que pueden sintonizar todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. También pueden visitar nuestra página web www.codes.ong. Allí pueden consultar los resultados del reporte preliminar sobre seguridad alimentaria 2020 realizado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, y en el que se reflejan estos datos que hemos venido conversando con el doctor Juan Berríos Ortigosa, abogado y coordinador general de CODES. Hemos venido conversando sobre las dificultades que tienen los maravinos en su acceso a una alimentación adecuada y que se evidencia en alimentaciones poco variadas y poco saludables y en adaptaciones negativas como sentir hambre pero no comer, saltarse el desayuno, el almuerzo o la cena o servir menos porciones en las comidas, por mencionar algunas de estas situaciones que viven los maracaiberos día a día. También se destacaba en la conversación que teníamos en el segmento anterior la dependencia de los hogares maravinos de las ayudas que envían sus familiares en el exterior, esto ante el cada vez más insuficiente ingreso mensual. Juan, entre los resultados de la encuesta también se destaca que los programas estatales de asistencia como los bonos del Carnet de la Patria y las cajas CLAP resultan ineficientes e insuficientes. Los programas de asistencia estatal en general y en específico para la alimentación han demostrado pues que no responden pues al reto actual de emergencia que se vive en el país. Si bien 9 de cada 10 hogares reconoció recibir dinero a través de misiones, pensiones o bonos asociados al Carnet de la Patria, pues sabemos que el más recurrente es el pago de pensiones. Es un pago mensual con un valor que se ha mantenido en 400.000 bolívares desde mayo, se ha mantenido estancado y desde entonces ha perdido mucho de su capacidad para adquirir bienes que de por sí ya en ese momento era bastante exigua. Entre tanto, pues el programa CLAP ha ratificado durante este año que es inviable y que básicamente no resuelve el problema para las mayorías. Apenas el 0,8% de los hogares tuvo la oportunidad de adquirir las cajas CLAP cada quincena, que se supone debe ser la periodicidad de su distribución. Y en general, pues 8 de cada 10 hogares reportó una frecuencia de distribución de 4 cajas o menos, cuando deberían ser 24 al año. Ante todo este panorama que hemos venido conversando, ¿qué recomendaciones hace CODES al Estado venezolano? Nosotros reiteramos que el Estado venezolano debe asumir su responsabilidad para restablecer la seguridad alimentaria. Se trata de una responsabilidad constitucional y en estas circunstancias es perentorio diseñar e implementar un plan que dé respuesta inmediata pero también integral a la problemática que existe en Maracaibo y que también se extiende a toda la región y al país, procurándose la asesoría técnica de expertos en el área. Este plan debe incluir un desarrollo de programas de promoción de mejores hábitos alimenticios, de recuperación nutricional, que se priorice la atención de las poblaciones más vulnerables, entre otras la población guayú, también la población de personas con discapacidad, de personas con enfermedades crónicas que muestran niveles de inseguridad alimentaria mucho más graves, también de ciertos sectores de la ciudad, como es el caso del noroeste de Maracaibo, y de otra parte, que este plan debe incentivar la producción regional de alimentos, así como otras medidas para asegurar su distribución y comercialización.
Además, nosotros hemos hecho llegar a las autoridades locales y regionales un documento de propuesta de política pública, pues que se alinea con estas recomendaciones generales derivadas de la encuesta sobre seguridad alimentaria en Maracaibo en 2020. Agradecemos al doctor Juan Berríos Ortigoza, abogado y coordinador general de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, por aceptar nuestra invitación a Derechos Humanos Pavós. Gracias por la atención, por escuchar sobre esta problemática, sobre las recomendaciones que se han hecho llegar a las autoridades, con la expectativa de que podamos obtener una respuesta oportuna sobre esta situación, porque necesariamente es urgente que se revierta esta crisis de inseguridad alimentaria que existe en Maracaibo. Gracias, Juan, por aceptar la invitación y acompañarnos en esta entrevista en Derechos Humanos Pavós para conocer sobre la situación de seguridad alimentaria de los maravinos. Es importante que sepamos que es nuestro derecho tener una alimentación adecuada y que se puedan garantizar los medios para que podamos acceder a ella. Nosotros hacemos una nueva pausa en Derechos Humanos Pavós y ya estaremos de vuelta en breve para conversar sobre el ABC de nuestros derechos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Ya regresa Derechos Humanos Pavós por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pavós por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. El ABC de tus derechos. El Día de los Derechos Humanos se conmemora cada 10 de diciembre, día en que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano. El 10 de diciembre es una oportunidad para reafirmar la importancia de los derechos humanos para construir de nuevo el mundo que queremos, la necesidad de la solidaridad y la interconexión y humanidad que compartimos como seres humanos. Uno de nuestros derechos más básicos y fundamentales es el derecho a una alimentación adecuada. Hablar del derecho a la alimentación implica remitirlo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual se establece al mismo como parte importante del nivel de vida adecuado. Lo amparan asimismo tratados regionales y constituciones nacionales. Todos los seres humanos, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro orden, origen nacional o social, posesiones, nacimiento u otra condición, tienen derecho a la alimentación adecuada y el derecho de vivir libres del hambre. Se puede decir que se ejerce el derecho a la alimentación adecuada cuando todo hombre, mujer o niño o niña, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o medios para obtenerla. Se puede decir que se ejerce el derecho a la alimentación adecuada cuando todo hombre, mujer, niño o niña, ya sea solos o en común con otros, tiene acceso físico, económico en todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. El derecho a la alimentación demanda que los estados faciliten un entorno propio en el que las personas puedan desarrollar plenamente su potencial para producir o procurarse una alimentación adecuada para sí mismas y para sus familias. Para comprar alimentos, una persona necesita una base de ingresos adecuada. Por esto, el derecho a la alimentación requiere que los estados garanticen, por consiguiente, políticas salariales y redes de seguridad social que permitan a los ciudadanos poder realizar su derecho a una alimentación adecuada. Los países deben hacer efectivo el derecho a la alimentación a escala nacional, tal y como se menciona en el comentario general número 12 sobre el derecho a la alimentación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Se trata de que se garantice el derecho de todo individuo a poder alimentarse por sí mismo, lo
lo que supone que no solo que los alimentos estén disponibles, que la proporción de la producción sea suficiente para toda la población, sino también que sea accesible, esto es, que cada hogar pueda contar con los medios para producir u obtener su propio alimento. Aprende de derechos con CODES. Y los resultados evidencian que por falta de dinero u otros recursos, en 8 de cada 10 hogares se quedaron sin alimentos y en 8 de cada 10 los adultos tuvieron una alimentación poco variada. Saltarse el desayuno, el almuerzo o la cena ocurrió en 7 de cada 10 hogares, mientras que comer una sola vez o nada durante todo el día fue una situación reportada en 3 de cada 10 hogares, un resultado mayor en comparación con el año pasado. La situación de niñas, niños y adolescentes es similar a estos datos mencionados. En 7 de cada 10 hogares, niñas, niños y adolescentes dejaron de tener una alimentación saludable y en 6 de cada 10 hogares sintieron hambre pero no comieron. Además, resalta que en 5 de cada 10 hogares, niños, niñas y adolescentes alguna vez dejaron de desayunar, almorzar o cenar. Esto representa una tendencia mayor en comparación con el año pasado por un 52%, una cifra preocupante y que demuestra la imposibilidad de adquirir alimentos necesarios y suficientes para todos los miembros de la familia. Los resultados de esta encuesta también arrojaron que en 2 de cada 10 hogares maravinos no se desayuna y que en 1 de cada 10 no se cena. Tanto el desayuno como la cena tienden a ser combinaciones con base a arepa o queso, arepa con huevo, mientras que en el almuerzo se suele comer plátanos, verduras, arroz y verduras, arroz y granos. Estos son los alimentos que se ingieren en el almuerzo, dado que las proteínas han ido desapareciendo de las opciones por su alto costo. Y es precisamente el alto costo de los alimentos el que sigue siendo un problema, pero que se ha perfilado como más grave en los resultados de este año de la encuesta realizada por CODES, en los que se refiere que 9 de cada 10 hogares, es decir, el 86% de los hogares encuestados, sostuvo que lo que más afecta la accesibilidad de los alimentos es el alto costo. Y bueno, como ya veníamos conversando con el Dr. Juan Berríos Ortigosa, coordinador general de CODES, los ingresos familiares resultan insuficientes y esto hace a los hogares cada vez más dependientes de ayudas de familiares en el exterior y de asistencias, de programas de asistencia por parte del Estado venezolano que resultan insuficientes e ineficaces para paliar esta situación. Ante este grave panorama, es necesario que el Estado venezolano asuma su responsabilidad para establecer la seguridad alimentaria. Y es también necesario el diseño y la puesta en marcha de planes que den respuesta inmediata a estos padecimientos de inseguridad alimentaria que viven los zulianos y las zulianas. Pueden consultar los datos de este reporte preliminar sobre seguridad alimentaria en la página web de CODES ingresando a www.codes.ong. Y bien, nosotros llegamos al cierre de esta edición de Derechos Humanos Pa' Vos. Agradecemos al doctor Juan Berríos Ortigosa, coordinador general de CODES, por aceptar nuestra invitación a Derechos Humanos Pa' Vos. Tras los micrófonos les acompañó Adriana González, certificado de locución 49286. En los controles técnicos, Eric González. En la coordinación de Radio Fe y Alegría, Maracaibo, Iranía Costa. Y en la dirección general, Jesús Viloria. Nuestras redes sociales son @codes en Instagram, Facebook y Twitter. Y nuestra página web www.codes.ong. Nos despedimos con el tema titulado Más hambre y menos sueldo, interpretado por Monsieur y los pregoneros de CODES. Te invitamos a escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos Pa' Vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos. Defendiendo derechos humanos desde el Zulia para Venezuela. Derechos Humanos Pa' Vos. Yeah, yeah. Maracaibo, Venezuela. Música por medicina. Emocional. Y dime para qué vivir de los recuerdos.
No puedo callarme lo que observo mientras los días pasan, más hambre y menos sueldo. Un estómago vacío no conoce, un cerebro cuerdo, vivir de los recuerdos. No puedo callarme lo que observo mientras los días pasan, más hambre y menos sueldo. Un estómago vacío no conoce, un cerebro cuerdo. No conocen, no. No. Yeah. La injusticia y la pericia cada día al acecho, privándote de alimentos y de todos tus derechos. Las sonrisas se perdieron gracias al hambre y los hechos, pero el pasado no existe y ya, el presente es un hecho. Mi familia no está bien y eso fue desde hace tiempo. Y como soy la juventud, debo de dar el ejemplo. No es mi culpa que los niños desnutridos estén creciendo. Si es mi culpa estar sentado y por eso nada está haciendo. Por eso nuestro fin siempre será educativo, para dar un mensaje cultural y positivo. Todos tenemos derechos y todos somos humanos, hermanos, que el hambre agobia y nos concentra en lo malo. No me rinde el salario, no me alcanza para el diario. Se vive de maraña, la gente en un engaño. De la canasta básica no me alcanza para nada. Disminuyó la ración, nadie tiene la razón. Solo arepa y pan, eso sí tal. Muchas veces un adulto se debe sacrificar para que un hijo pueda cenar. Lo peor es lo normal que suelen visualizar, esta crisis humanitaria que no nos deja avanzar. Y por eso yo mi voz vengo a alzar. Y por eso yo mi voz vengo a alzar. ¿Y para qué? Vivir de los recuerdos. No puedo callarme lo que observo mientras los días pasan, más hambre y menos sueldo. Un estómago vacío no conoce, un cerebro cuerdo, vivir de los recuerdos. No puedo callarme lo que observo mientras los días pasan, más hambre y menos sueldo. Un estómago vacío no conoce, un cerebro cuerdo. Yeah. No conocen, no. Se vive de remesas que pasa un familiar, y eso dependerá de si le va bien o mal. Afuera no es tan fácil, la tienes que sudar, y lo que afuera es mucho aquí se va a inocentar. Nuestra educación se comienza a desfalcar, y es que al profesional bien no le quieren pagar. Y dime con todo esto a dónde vamos a llegar. No se puede vivir con una caja de clap. Y dime quién trabaja por $1 mensual. Igual nadie puede dejar de laborar, no solo con constancia y fe se levanta un hogar. Me encanta por el niño que no se puede alimentar, y como única salida recurre a pedir y robar. Porque mi canto por el niño que no se puede alimentar, y como única salida recurre a pedir y robar. Y dime para qué vivir de los recuerdos. No puedo callarme lo que observo mientras los días pasan, más hambre y menos sueldo. Un estómago vacío no conoce, un cerebro cuerdo, vivir de los recuerdos. Y no puedo callarme lo que observo mientras los días pasan, más hambre y menos sueldo. Un estómago vacío no conoce, un cerebro cuerdo. Dime para qué, y dime para qué. Dime para qué, dime pero dime para qué, Dime para qué, y dime para qué, yeah.